Pues bien chicos, en la lección anterior vimos cómo podíamos utilizar las variables para ayudarnos a simplificar un poco nuestro código y reducirlo usando pues un sistema de organización, ¿no? Con variables, ya que estamos apuntando todo nuestro curso para poder unir las funciones de salida y las de entrada y poderlas entrelazar mediante un algoritmo o un sistema de control que nos permita hacer sistemas pues, más complejos con nuestro Arduino. Bueno, entonces para ello uno de los pasos es pues, precisamente lo que hicimos en la lección pasada, conocer cómo utilizar las variables. Ahora lo que vamos a hacer en esta lección es ver qué podemos hacer con esas variables para controlar algo que suceda en nuestro Arduino, ¿no? En este caso que una entrada controle una salida. En este caso lo vamos a hacer utilizando la función if-else. La función if-else es una función de control que está condicionada, es decir, controla cuando sucede un evento mediante una pregunta, es decir, controla cuando sucede cierta acción siempre y cuando se cumpla una condición dada, ¿no? Que un evento se cumpla, que suceda. Básicamente es como una pregunta, ¿no? Lo dice el nombre de su función, if else, es un sí, está preguntando si sucede tal cosa. Nosotros podemos indicarle mediante código que haga cierta acción, ¿sí? La función else viene acompañada de un if y la función else pues no es otra cosa más que la contraparte del if, ¿no? Si no sucede eso, pues haz otra cosa, ¿no? Else le va a ayudar a utilizar la contraparte en caso de que no se dé una condición para que haga una acción, pues entonces ¿qué va a hacer? ¿Sí? Acuérdate que el Arduino pues no sabe, no puede decidir por sí solo qué hacer, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que indicar en estas dos condiciones cuál de los dos caminos tomar en caso de que suceda una condición que nosotros tenemos que previamente definir. Entonces vámonos a Tinkercad para que veas cómo funciona esta condición, esta función if-else, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a Tinkercad, vamos a abrir el ejemplo que tenemos de la lección anterior, mismo circuito también. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a modificar un poco aquí el código para incluir esta función. Lo primero que vamos a ver es, pues bueno, en esta ocasión no vamos a ocupar la función del serial monitor, así que la podemos borrar o bien la podemos comentar. Para comentar nosotros nada más incluimos así del lado izquierdo dos diagonales de este modo y de esta manera el compilador de Arduino va a saber que esto pues ya ahora es un comentario y que no tiene que tomarlo en cuenta, incluso hasta cambia de color si te fijas. O bien podemos borrarlo, ¿no? En este caso yo los voy a comentar así nada más. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjate, vamos a hacer un ejercicio muy básico, que es con una entrada, es decir, con uno de los botones, voy a controlar una salida, que en este caso sería uno de los LEDs. Entonces fíjate que aquí es donde ya podemos enlazar la función de leer entradas con la función de escribir salidas. Y entonces empezamos a cerrar ahí un proceso muy básico de control, ¿no? Una entrada con una salida. Una entrada controla una salida. Entonces en este caso voy a hacer que este pulsador controle la activación de este LED de color rojo. Entonces para ello, vámonos aquí al código. Y pues lo primero que tengo que hacer es que hay que recordar que, acuérdate que cuando nosotros trabajamos con entradas y salidas, tenemos que hacérselo saber a nuestro microcontrolador, ¿no? A través del código de Arduino. Entonces aquí en mi código lo único que tengo yo en este momento es declarado que estoy utilizando dos entradas, la 2 y la 3, que corresponden a los pulsadores que estábamos usando en la lección anterior. Pero ahora también voy a utilizar este LED, y este LED en este caso es una salida, una señal de salida. Entonces este LED está conectado a través de la resistencia con este cable y estamos utilizándolo en el puerto 13. Entonces aquí vamos a indicar en nuestro código, vamos a indicar una vez más la función pin mode y le vamos a indicar aquí el número 13 y que va a ser en este caso una salida. Cerramos aquí, punto y coma. Entonces de esta manera ya le indicamos que también vamos a utilizar el puerto 13 pues, como una salida. Ahora sí, ya la puedo utilizar. Entonces aquí abajo, después de que ya leí las entradas, voy a hacer la pregunta utilizando el if. Muy bien, entonces vamos a poner aquí la función if. Abrimos un paréntesis y abrimos una llave y cerramos llave aquí abajo, ¿va? Estas llaves indican en dónde empieza y dónde termina el código que se va a realizar en dado caso de que se cumpla esta pregunta que hacemos en el if.
Y bueno, de una vez aquí podemos incluir también su contraparte, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer si no se cumple esa pregunta? Para eso hay que incluir la palabra else. Y abrimos y cerramos llave de igual manera. Y aquí adentro de esta parte vamos a poner el código que tiene que hacer en caso de que no se cumpla la pregunta. Bien, ok, ahora vamos a preguntar entonces por nuestro pulsador. En este caso, nuestro pulsador está conectado. Con este pulsador vamos a controlar este LED rojo. Y este pulsador estamos leyéndolo a través del pin número 3 de nuestro Arduino. Entonces con el pin 3 de nuestro Arduino tenemos que controlar la salida del pin 13, ¿va? Entonces vamos aquí a nuestro código. Hay que recordar que aquí nosotros ya previamente en la lección anterior leemos el pin 3 del pulsador y lo guardamos en una variable. En este caso la variable se llama btn0, ¿no? De botón 0. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es agarrar esa variable y hacer la pregunta. En este caso, para este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es, si yo presiono el pulsador, quiero que se active el LED. Es decir, si el pulsador me da un 1 en la lectura, porque está presionado, quiero que mi LED se active. Entonces, ¿cómo hacemos esa pregunta? La pregunta sería de la siguiente manera, a través de la variable que lee ese pulsador. Sería, por ejemplo, en este caso sería btn0, que guarda el valor que está leyendo del pulsador. Entonces este btn0, esta variable, va a valer 1 si el pulsador está presionado, y hay que recordar que si lo soltamos va a valer 0. Entonces vamos a basarnos en ese valor de 1 y 0, o de high-low, como quieras usarlo, para preguntar, para saber si ese pulsador está presionado o no. Entonces la pregunta es, ¿el pulsador está presionado? Es decir, btn0 vale 1 o vale un high. Entonces vamos a hacer la acción que queremos que haga nuestro Arduino si el pulsador está presionado. Entonces aquí la pregunta es así, ¿no? btn es igual a 1 o a high. Para poder preguntar no basta ponerle únicamente un signo de igual. Probablemente aquí, si nosotros compilamos este código, no nos va a marcar error, pero esto es porque esta que estamos haciendo aquí probablemente no nos marque error, pero es una instrucción válida. Sin embargo, no estamos haciendo una pregunta, aquí estamos igualando. Estamos diciendo que btn0 es igual a high. Y yo lo que quiero hacer es una pregunta. Entonces, cuando hacemos una pregunta en el if, para que el compilador sepa que estoy preguntando si es igual, tengo que poner 2 veces el signo de igual. De esta manera. Entonces, ya doble signo aquí de igual indica que esto es una pregunta. ¿Es igual? ¿Sí? Entonces aquí estamos preguntando, la variable btn0, el botón 0, ¿es igual a un high? Si está presionada, ¿sí? Si esta pregunta es afirmativa, ¿qué quiero que haga? Quiero que prenda el LED. Entonces, como lo que quiero que haga es que prenda el LED, me voy a ir aquí a la parte del código que se va a ejecutar si se cumple la pregunta y voy a ponerle instrucción que quiero que haga. Que en este caso, como lo que quiero que es que prenda, necesito usar la función digital write. Entonces vamos para acá, ponemos digital write y indicamos que el LED que está en el puerto 13, que en este caso es donde está mi color rojo, lo voy a poner como un high, ¿de acuerdo? Y también te tengo que indicar qué sucede en caso de que no se cumpla la pregunta. ¿Qué debe de hacer el LED en caso de que no esté presionado el botón? Aquí tengo que ponerle también eso, ¿no? Vamos a decirle que aquí entonces digital write y decimos que 13 va a ser un low. De esta manera, si no se cumple la pregunta, es decir, si el botón está suelto sin presionar, va a entrar el else y entonces va a estar apagado el pin 13 y por lo tanto el LED. Si yo lo presiono, la lectura me va a dar un high o un 1 en la lectura de la variable y por ende la instrucción que se va a ejecutar es la digital write 13 high y va a encender mi LED. Ok, bien, a ver, así de sencillo, son esas dos estructuras, ¿no? Y bueno, vamos a ejecutar esto, vamos a ponerle play a esta simulación. Y ok, ya me marcó por aquí un error, que me faltó por aquí, digital, aquí me equivoqué. Aquí, error de dedo, ahí está, muy bien, digital. Escogemos por aquí y le damos play aquí a la simulación. Y listo, ahora presionamos el pulsador y efectivamente aquí mi pulsador reacciona. Si yo presiono, ahí está, se activa el LED. Si lo suelto, se apaga mi LED.
Como puedes ver ahora, estamos haciendo un proceso de control muy básico que es a través de una pregunta condicional. Entonces ahora con una entrada podemos controlar una salida. Muy bien, ahora esta pregunta pues fue muy directa, ¿no? Presionado igual a prendido, ¿no? Y si no está presionado pues es igual a apagado, ¿no? Pero nosotros también podríamos cambiar el tipo de pregunta. Ahorita solamente preguntamos de una sola manera, es si esta variable es igual a otra, ¿no? A otro, a determinado valor. Pero nosotros aquí podríamos cambiar esa pregunta. Esta pregunta, este símbolo, esta indicación que pusimos aquí en la pregunta de si es igual, podrías tener otro tipo de pregunta. Y esto es a través del uso de los comparadores, que por ahí lo vimos en matemáticas básicas, ¿no? Básicamente aquí lo que estamos preguntando es igual, pero también podríamos preguntar, ¿no es igual? ¿Sí? Una pregunta negada. O podríamos preguntar también si la variable es mayor a o menor igual, mayor igual, ¿sí? Podríamos cambiar esas preguntas dependiendo de cómo nosotros ocupemos definir la lógica del valor que queremos comparar, ¿sí? Entonces para eso sirven nuestros comparadores. Otra cuestión que podemos aquí ver también es que la pregunta o el resultado, en este caso de los digitales, no necesariamente tenemos que usar la palabra high o low. También podríamos utilizar los valores de 1 y 0. ¿De acuerdo? Porque sabemos que precisamente como lo comprobamos en la lección anterior, pues también el digital me lo va a dar como un 1 o 0. En realidad así me lo lee, ¿no? Pero también puedo usar la palabra high o low para compararlo. Ahora, bien, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí nada más también para cerrar el ejemplo de precisamente esto de los comparadores. ¿Qué sucede si yo quiero que mi acción de control básica esta con el if funcione de otra manera? Es decir, con una lógica inversa, por ejemplo, ¿no? En este caso, el primer ejemplo que resolvimos ahorita, el LED está apagado si el pulsador está suelto. Presiono y se activa el LED, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si quiero que haga lo contrario? Es decir, que el LED siempre esté encendido y a la hora de presionar el botón, el pulsador, se apague. Ahí tenemos que cambiar un poco la lógica de nuestra pregunta o de nuestro código. Aquí no hay una respuesta única o una respuesta correcta a cómo se tiene que implementar esto, ¿no? Más bien, aquí hay varias respuestas. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchas maneras de obtener la misma respuesta mediante diferentes lógicas. Ya sea, podemos cambiar la pregunta, cambiando el comparador, cambiando el resultado, o bien podemos cambiar las instrucciones para que esto se dé de esta manera. Entonces hay muchas maneras en las que podemos lograrlo, ¿sí? Si se te ocurre, aquí vamos a utilizar una, pero como te comentaba, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y no quiere decir que estén bien o que estén mal, simplemente, pues en ocasiones lo que sí sucede es que de repente hay caminos más largos o más cortos o menos óptimos para hacer algo, pero a final de cuentas, lo importante es llegar al resultado, ¿no? Ya durante la práctica nos iremos dando cuenta cuáles son las formas más sencillas o más fáciles o eficaces de hacer la programación. En este caso, por ejemplo, si yo quiero que esto haga lo contrario, basta con cambiar la pregunta. Por ejemplo, aquí en lugar de preguntar por un high, yo puedo preguntar por un low, ¿sí? Y de esta manera, la pregunta es, ¿el pulsador está suelto? Y entonces la respuesta, pues si el pulsador está suelto, sí, que es como normalmente está. Aquí yo puedo preguntar, ¿el pulsador está suelto? Y si el pulsador está suelto, que es como normalmente está, pues va a ser la primera acción, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la acción? 13 high. Entonces, si el pulsador está suelto, se va a cumplir. Y entonces la instrucción del 13 en high va a estar siempre cumpliéndose. Va a estar siempre encendido. En el momento que yo presione el pulsador para esta condición, esta pregunta que acabo de hacer ahorita, pues va a hacer que se deje de cumplir esta pregunta, ¿no? Entonces va a decir, ¿el pulsador está suelto? No, no está suelto. Y entonces va a entrar el else y ahora se va a apagar. Vamos a ver esto o comprobarlo aquí en el ejemplo. Vamos a dar aquí play. Y ahí está, lo podemos ver. Nuestro LED está encendido. Vamos a presionar el pulsador y se apaga. Soltamos pulsador, se enciende. Entonces fíjate cómo ahí la lógica ahora quedó invertida, ¿no? Pero como te comentaba, no hay una manera única de hacer esto. También pudimos haber invertido instrucciones, cambiar la pregunta, cambiar el comparador y pudimos haber llegado al mismo resultado, ¿no? Entonces por ahí déjame en los comentarios si se te ocurrió alguna forma diferente de hacerlo y si te funcionó. Bien, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, fíjate. Aquí ya trabajamos con una entrada, una salida. Pero ¿qué sucede si necesito utilizar más sensores y activar otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Que estoy controlando otra entrada-salida, ¿no? Entonces en ese caso yo necesito hacer pues, más preguntas, ¿no? Una pregunta dedicada para cada salida. Ahorita lo que vamos a hacer es controlar de manera independiente un pulsador controla un LED y el otro pulsador controla otro LED.
en la siguiente lección vamos a ver cómo lo podemos combinar, pero ahorita vamos a verlo de forma independiente. Entonces, para eso, pues lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a nuestro código y darle la información que requiere pues la plataforma, ¿no? El código. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a controlar ahora con el otro pulsador, el segundo pulsador que está conectado en el puerto 2 de mi Arduino. Quiero controlar mi LED amarillo. Y el LED amarillo está conectado a través de la resistencia a mi Arduino con el pin número 12. Entonces, el pulsador del pin 2 controla el pin 12, que es donde está mi LED, ¿va? Entonces, vamos para acá a nuestro código y pues aquí en mi código yo ya le tengo indicado que estoy utilizando el puerto 2 como entrada. Ahora lo único que me falta decirle aquí es que también el pin 12 es una salida. Vamos a decirle aquí, pin 13, en este caso 12, va a ser salida también. Y ya de esa manera mi Arduino sabe que ese puerto debe ser configurado como una salida. Aquí ya lo estoy leyendo de la práctica anterior. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es insertar un if-else aparte, ¿no? Vamos a copiar esto. Copiamos. Vamos por acá abajo. Lo inserto aquí abajo. Y cambio la pregunta. En este caso la variable que lee el segundo pulsador sería btn1. Entonces aquí cambiamos por bt1. Aquí está, btn1. Y esta variable que corresponde al segundo pulsador va a controlar el LED de color amarillo que está en el puerto 12. Entonces cambiamos aquí el número 12. Y listo. Ya tenemos ahí ahora otro if else que ahora controla de manera independiente pues, otra entrada y otra salida, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Probamos nuestro código. Iniciamos simulación y ahí está. Si te fijas, están encendidos mis dos LEDs. Presiono. Este controla LED rojo y este controla LED amarillo. Listo. Perfecto. Entonces, como puedes ver, esta es una estructura muy básica de control. Una entrada, una salida. ¿Sí? Y nosotros podríamos combinar ahí de repente también la forma en como queremos que encienda. Podríamos controlar manera cruzada o podemos controlar más de una salida, ¿sí? Dependiendo del caso que estemos ahí requiriendo para nuestro proyecto. Entonces, pues bueno, como puedes ver es una manera muy básica y muy sencilla, pero básicamente te puedo decir que todas las funciones más complejas de programación y de control que se pueden utilizar para hacer proyectos más complejos están basadas básicamente en su estructura más baja en un if else, ¿no? Nada más que pues ahora sí que de manera combinada, anidada, y entonces da lugar a funciones más complejas de controlar, pero básicamente esta es como la base de esas estructuras, ¿no? Entonces con esta if else, con esta función básicamente podremos hacer lo que nosotros queramos, solo que ahí se complica un poco más entre más complejo hagamos nuestro proyecto, ¿no? Para eso necesitamos abordar otros tipos de funciones para hacer cosas más complejas, pero con esto básicamente podemos hacer casi cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, ya para terminar este ejercicio. Lo único que vamos a hacer es comprobarlo en nuestro circuito físico, que ya lo tenemos armado de la lección anterior. Y para ello, pues lo único que vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestro código que teníamos por aquí. Lo vamos a copiar así completo. Y lo vamos a pegar en nuestro programa de Arduino, en el IDE. Aquí está, listo, ok. Y segundo, vamos a elegir aquí, vamos a hacer, ya está seleccionado nuestro Arduino, nos cercioramos de que el puerto está correcto. Y por último, vamos aquí a subir, se va a empezar a compilar, no nos debe marcar ningún error porque ya lo probamos en el simulador. En caso de que te lo marque, pues nada más asegúrate que no hayas copiado completamente todo el texto del código. Y en caso de que ese no sea el error, pues entonces va a ser una cuestión de comunicación, ¿no? Selección del puerto o del driver, ¿no? Como vimos en la lección anterior. Listo, pues ya se cargó aquí mi código, ¿no? Y como puedes ver en la placa del Arduino ya están activados mis dos LEDs que siempre deben de estar activados. Y en este caso yo al pulsar el primer pulsador se apaga el LED rojo, ¿sale? Y en el caso del otro LED, pues al pulsarlo se apaga el LED amarillo. Pues bien, aquí ya tengo cargado el código en nuestra placa y como podrás ver, pues ya están los LEDs encendidos, ¿sí? Siempre. Y solamente al momento de presionar el pulsador, en este caso el segundo, se apaga el LED amarillo
y si presiono el otro pulsador que está del lado del color rojo, ahí está, se apaga, ¿no? Entonces de esta manera pues ya está programado, ¿no? Entonces esto es lo que deberíamos estar viendo en nuestro circuito una vez que carguemos el código, y así debería estar funcionando correctamente. Pues bien, chicos, hasta aquí la lección del día de hoy. Vimos lo que es la función if-else y cómo podemos utilizarla para hacer un control directo así sencillito de una entrada a una salida. En la siguiente lección vamos a ver qué podemos hacer si queremos combinar dos entradas control en una salida, ¿no? Es decir, ya combinadas, ¿no? Y ahí ya vamos a tener que ver pues otro tipo de comandos, ¿no? Que nos condicionan que tienen que suceder los eventos de tal manera, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, que te voy a dejar por acá para que no te la pierdas. Y nos vemos en la siguiente lección.